Padawan, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como especial de Navidad, voy a hacer algo que no hago casi nunca. Digo no hago casi nunca porque ya lo hice una vez y lo vuelvo a hacer, que es hablar de un audiovisual. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de la historia. Vamos a considerar este audiovisual como si fuera un libro, aunque es un audiovisual que ha generado un libro. Estamos hablando del el audiovisual con el que más comprometido yo me encuentro y que más me gusta de, por muchas razones, que es la saga de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Hoy vamos a hablar de La Nueva Esperanza, el episodio 4, La Nueva Esperanza, que es un episodio, bueno, es el que comenzó todo, es la primera película de la franquicia, y voy a partir de un hecho simple, aunque es cuestionable, y es simplemente lo que yo parto. Es una película independiente, no es una película que forma parte de una saga. Es decir, voy a analizar La Nueva Esperanza no como parte de la trilogía original, no como parte de las 6 primeras películas, no como parte de todo el universo canon de Star Wars o todo el world building generado a partir de la franquicia. Voy a asumir, voy a hacer un análisis de la película solamente asumiendo la historia que se cuenta en Una Nueva Esperanza, y pese a que se trata del episodio 4, es decir, que menciona ya implícitamente que hay 3 episodios anteriores, todos los que vimos esa película en su momento sabíamos que posiblemente había una historia anterior y solo podíamos extrapolarla. De hecho, bueno, la franquicia ha evolucionado a lo largo de toda una generación precisamente por ese detalle, ¿no?, que se ha ido construyendo lentamente. Por lo tanto, el análisis que yo voy a hacer, que es un análisis puramente de historia y con elementos de literatura de la franquicia, o sea, de la película, perdón, sin tener en cuenta la franquicia, simplemente como hecho aislado. Partamos del hecho de que La Nueva Esperanza, Star Wars, toma desde los créditos, ya queda claro que estamos viendo una cosa visual diferente. Para quien ha analizado el cine de ciencia ficción de los años 70, es fácilmente comprensible que que es un cine que tenía un patrón estético ahí, y Star Wars rompe radicalmente con ella y toma un modelo, por decirlo así, muy más del cine pulp, muy de los Flash Gordon, incluso en el mismo sentido de que la película comience con unas letras que te cuentan una historia, te hacen un resumen del capítulo anterior, que te pone que es episodio 4, es decir, hay varios episodios, y te comienza narrando un episodio, o sea, lo que ha pasado hasta ahora, esa dinámica tipo Flash Gordon, te da de que lo que vas a ver es una aventura. Lo que vas a ver está en el universo de la ciencia ficción, pero sin mucho rigor. Recordemos que esta película sale en los años 70, ya habían pasado los grandes de la ciencia ficción, las fundaciones de Asimov ya estaban publicadas, Dune de Frank Herbert estaba publicada, o sea, había un movimiento de ciencia ficción sólido, duro y serio que veía esta película. Y entonces, desde el principio, la película deja clara, que la historia deja clara de que esto es ligero. Pero es ligero y al mismo tiempo visualmente tiene un tratamiento. Star Wars, lo más interesante que tiene no es tanto el rigor que posee el guión como la meticulosidad que tiene en las naves, en las armas, en los uniformes de los soldados, en la diferencia entre la ropa, en la diferencia visual y estética de lo que significa eso en los buenos y en los malos. Es decir, es una aventura, es una historia de buenos y malos, es un viaje del héroe, tiene todos esos elementos, pero al mismo tiempo, desde el comienzo, desde que tú ves la primera nave huyendo, que es perseguida por una nave mayor, ves una nave de contornos redondos y circulares. O sea, la corbeta coreana en la que va la princesa Leia está vista de atrás hacia adelante, o sea, se ven los propulsores, que todos son redondos, y es seguida por el destructor imperial. Sabemos que es un destructor imperial. Después,
que todo es anguloso, todas sus formas son angulosas, todos sus detalles son angulosos. Desde el principio, las formas nos están hablando y además nos están hablando de rigor. Pese a el pequeño detalle de que se sienten los rayos, los blaster y es en el espacio y que hace ruido o no, desde el principio hay una suspensión de la incredulidad. El nivel de realidad está no dentro de lo realista, sino dentro de lo aventura, peripecia de aventura, pero al mismo tiempo hay una seriedad, la seriedad que nos da el world building de mostrarnos los detalles, las diferencias ingenieriles entre las naves de los buenos, la alianza rebelde, y las naves de los malos. Es decir, desde el principio hay un rigor con todo esto. Los uniformes, hay un cuidado en que los uniformes, los colores de los uniformes son distintos. No tiene sentido que un soldado en ningún universo se vista de blanco, y sin embargo aquí se visten de blanco por contraste al uniforme ordinariamente militar de los soldados rebeldes. Se visten diferentes, podrían vestirse de negro, pero eligen el blanco. También estamos hablando de soldados en un entorno. La primera vez que aparecen los Stormtroopers, le explotan una puerta, sale el humo, salen los blasters primero, o sea, la luz de los rayos, y después aparecen los Stormtroopers vestidos de blanco impoluto, con armas negras, disparando rayos verdes, si mal no me acuerdo. La primera vez que yo la vi, bueno, estaba en la primaria, en primer grado, y la vi en televisión en blanco y negro, así que no, la diferencia de los colores, de que los rayos de uno y los de otro son distintos, eso no lo vi en su momento y no me queda claro, tendría que ver la película actualmente. Desde el comienzo queda claro de que estamos ante una historia seria, pero con un registro de aventura, con un registro ligero, que no estamos, que la seriedad aquí va por otro lado, o sea, una historia de aventura ligera para jóvenes, pero contada con seriedad, contada con rigor. Y bueno, aparece el villano. Con el villano, vamos a hablar primero del villano, vamos a hablar de la figura de Vader. Todos los soldados se visten de blanco, todo el entorno es blanco, el humo es blanco y aparece Vader de negro. Aparece Vader de negro con una armadura que parece japonesa. Todos los oficiales que no son soldados se visten con un uniforme que coquetea con el fascismo. Y ya hablamos y él es un representante alto de un imperio galáctico. Por lo tanto, queda claro que su oponente, que sean los rebeldes, están luchando por principios que no son hegemónicos. O sea, estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de los años 70, por lo tanto, la dictadura global más cercana fue el fascismo japonés y italiano y alemán. Por lo tanto, aquí hay una simpleza en cuanto a quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y una iconografía muy clara de quién es quién aquí. Y la figura de Vader, que impone respetos, y con el respirador, con la voz, bueno, con todos los elementos que ya se han analizado montones de veces, pero la figura de Vader, el villano, que desde que aparece ya es el villano, es el hipervillano, es como el jefe de nivel, el que hay que enfrentar al final de la historia, y que de hecho Luke en cierta manera lo enfrenta al final de la historia, no con el sable láser, sino con derrotándolo en un combate espacial, en un combate de nave. Este villano, que parece estereotipado, que después que es plano, que no cambia en toda la historia, aunque después, si analizamos la trilogía, ya hay una mayor complejidad, la complejidad de el dato escondido de que es el padre de Luke, de que hay un cambio, una historia de redimirse, de que la trilogía, de la que los 3 episodios anteriores hablan de la caída en el lado oscuro de Anakin Skywalker, más allá del arco de Vader como villano redimido, en esta película Vader no cambia nunca. Ha habido una relectura que tú haces, que hace todo lector, que hice yo también cuando terminé de ver la trilogía, y empiezo a ver cómo él intenta no matar a Leia. O sea, el gobernador Tarkin habla de matar a Leia y Vader dice podría servirnos después. O sea, hay determinada sutileza y un segundo nivel de lectura que viene cuando lo analizamos como saga, pero les repito, yo estoy viendo esta película únicamente como ella, sobre todo porque estamos hablando de una película que es un cine independiente. Esto es un cine independiente que llegó al punto de que su segunda parte fue un blockbuster, como lo fue el Imperio Contraataca, pero la película era una película independiente que estaba pensada para empezar y terminar, y bueno, y si daba dinero, podían hacerse más, como ocurrió.
Entonces, este villano, que no cambia a lo largo del tiempo, tiene una escena que a mí me parece la más trascendente de toda la historia de la Guerra de las Galaxias, porque hace algo, y de la ciencia ficción anglosajona, hace algo que pocas veces ha hecho la ciencia ficción anglosajona, que es mezclar elementos de ciencia ficción con elementos de fantasía. Los anglosajones son malos en todo esto. América Latina es muy buena realmente mezclando los niveles de realidad del fantástico y de la fantasía con los niveles de realidad de la modernidad y de la ciencia ficción dura y perdura. El ciberpunk latinoamericano puede dar fe de ello. Sin embargo, los anglosajones les cuesta trabajo, les ponen nombrecitos, les ponen tecnopaganismo, no sé qué cosas, tienen todo un montón de categorías para hacer algo tan simple como darle un toque de misterio folclórico e imaginativo a una historia, a un universo que está enmarcado dentro de lo riguroso de la ciencia. Y esto lo logra Vader en una escena, la escena de la reunión. ¿Se acuerdan? La escena de la reunión en la que está Tarkin, hay varios jefes militares y está Vader. Vader se encuentra de pie en función prácticamente de guardaespaldas, es decir, demuestra que las personas que están hablando en la habitación son los que más mandan en el imperio. Después nos enteramos que Vader tiene otro rango, que es la mano derecha, que es la voz del emperador, pero de la manera en la que están colocados los representantes, que está Vader de fondo, a un lado del gobernador Tarkin, que es el que encabeza la reunión. Todos los demás tienen uniformes militares al estilo nazi, dándole un protagonismo del mal. Están hablando de política, están hablando de que se ha disuelto el Senado, de que los gobernadores locales gobernarán la galaxia y que esta estación, la Estrella de la Muerte, nombre emblemático y además tiene casi todos los tropos de la ciencia ficción escrita de esa época. Grandes batallas espaciales, grandes flotas. El Imperio tiene una estación de batalla con la capacidad de destruir un planeta y a partir de ahora gobernará. Uno de los oficiales que está ahí dice: tenemos esta estación, sugiero que la usemos, tenemos la fuerza. Y Vader interrumpe sin pedir permiso. Ya esto demuestra que él tiene al menos el mismo nivel de poder de los demás, si no más. Pero un poder distinto, porque está vestido diferente y está de pie. Vader interrumpe y dice: no se enorgullezca ese terror tecnológico que ha creado, la capacidad de destruir un planeta es insignificante con el poder de la fuerza. Y aquí hay una fractura. En primera, nunca habían dicho que decían que la estación de batalla, Estrella de la Muerte, era muy poderosa, pero nunca habían dicho que era capaz de destruir un planeta. Destruir un planeta. No recuerdo, ahora aquí me falla la memoria, no sé si esto ocurre antes o después de la escena de la destrucción del Daran. Creo que es antes. Creo que la capacidad de destruir un planeta se muestra después en toda su magnitud. Si estoy equivocado, bueno, pues me lo corrigen. De cualquier manera, no afecta mucho el análisis que haré. Estamos en una estación de batalla con la capacidad de destruir un planeta. Es un imperio galáctico en el cual están hablando de gobernadores, de política, están los decisores del imperio, las voces del imperio encabezadas por Tarkin, hablando de usar una nave para una estación de batalla para crear terror en la galaxia. Estamos hablando del escenario de la distopía que ya estaba claramente definido en los años 70 con el escenario espacial de ciencia ficción dura clásico. Y de momento, uno de los personajes, un personaje importante que desde el principio ha sido puesto como el ultimate villano, aparece y dice: un momento ahí, nada de eso se compara con el poder de la fuerza. Esto es un elemento de la fantasía. Eso es, puedes tener todas las armas que quieras, pero nada puede con la magia. Parece incluso la intervención de un religioso en una reunión de un partido comunista. La intervención de un religioso en un partido comunista, ¿no? Tú puedes hablar todo lo que tú quieras del materialismo científico y de Carlos Marx, pero nada se compara con la palabra de Jesucristo. Así de disruptivo es la frase de Vader para el televidente que hasta ahora esperaba, le habían vendido una aventura de ciencia ficción, con rigor de ciencia ficción. El poder de la fuerza supera a todas estas naves espaciales, entonces ¿para qué construiste la nave espacial? Y el oficial imperial se pone en la posición en la que estamos todos los televidentes. Por favor, Vader, deje esa estúpida religión de los Jedi, pasó hace mucho tiempo.
etcétera. Trata de llevar el discurso, trata de tomar el mando del discurso y en primera nos da la idea de que Vader es una figura de poder, pero que no es respetado por todos los demás. Es diferente, no es ni más ni menos poderoso, es diferente. Y trata de dar el discurso de nuevo a la ciencia ficción. Por favor, dejemos esa bobería, esas son cosas del pasado, el pasado folclórico. Y en ese momento, esta es una escena clásica de todas las historias de fantasía heroica, no tanto en la ciencia ficción, pero sí de fantasía heroica, en la cual el villano se le fresquea un subordinado y lo mata para mostrarle a los demás quién es el que manda. Vader tiene que demostrar que es el que manda porque sabemos, desde que lo vimos, que el que manda ahí es él. No es Tarkin, no es el Imperio, no es la maquinaria burocrática imperial, es Vader. El que corta el bacalao en esa historia es Vader y Vader tiene que demostrarlo. Todo el mundo está esperando que lo coja, que lo mate, que saque un arma y lo mate, que lo coja por el cuello y lo apriete. Sin embargo, Vader levanta su mano y la persona empieza a asfixiarse. Cumple con lo que tiene que hacer, dar una lección de poder, de quién es el que manda aquí. Pero al mismo tiempo te muestra el poder de la fuerza, que es un poder mágico. Es un poder telequinético, es un poder de fuerza mental. No sabemos lo que es, sabemos que se llama la fuerza, sabemos que es una religión antigua, sabemos que en esta época está olvidado y Vader es el último hechicero, la última persona que comprende y conoce este poder y lo usa, y es un poder real en este universo, es una intromisión de la magia folclórica en un universo de ciencia ficción. No está explicada por la ciencia, la fuerza no está explicada por la fuerza, y eso tal vez explique como cuando en el episodio 1 aparecen los midichlorianos, a muchas personas no les gustó, porque este contraste de ciencia ficción y fantasía es lo que gusta de la Guerra de las Galaxias, porque es algo que la ciencia ficción anglosajona nunca ha hecho bien, salvo en gloriosas excepciones como en esta. En una conversación de política en la cual un villano tiene que dar una lección, lo hace rompiendo el nivel de realidad de ciencia ficción y llevándolo a un nivel de realidad casi de fantasía. Y la frase maravillosa de Vader de su falta de fe es irritante. Y después está alguien que dice, Vader, por favor, incómodo, Vader, por favor, déjelo. Como usted desee, y lo sueltan y el hombre cae, medio tosiendo. Queda claro el poder que hay. Tarkin tiene poder sobre él de manera nominal. Está por encima de él en la escala, pero le teme. El único que puede usar la fuerza es él. Después veremos que el emperador también, obvio. Si no Vader fuera el emperador, hay una escala mágica. Hay una escala de mágica y hay una escala de poder. Hay una escala definida por la sociología, por la política y por la ciencia. Es la que usa la ciencia ficción, y una escala definida por una cosa rara y extraña que se parece a la magia que yo conozco del folclore antiguo. Eso es la fantasía. Hay dos escalas de poder. Y todo queda claro en la misma escena, dejando con frases que parecen salidas de la literatura, que parecen salidas de una novela, con frases lapidarias, que es una de las características que hace que nos enamoremos de la ciencia ficción. O sea, que queda claro, y a partir de ese momento, cuando aparece en el camino del héroe, de Luke, o sea, el arquetipo, ya casi estereotipo del héroe, Luke Skywalker, que se encuentra a Obi-Wan Kenobi, ya este mentor le habla de esa fantasía antigua que ya uno sabe, cuando el televidente sabe que Vader la tiene. Es decir, aquí hay dos grandes enemigos y los dos representan el mal. La maquinaria imperial y la maquinaria de la fuerza, del lado oscuro de la fuerza. O sea, los fanáticos se agrupan, o sea, están los fanáticos a los Stormtroopers, a las naves espaciales, al mecanismo imperial, y están los fanáticos a los Sith. Del mismo modo de que existe una dualidad entre los buenos de la Guerra de las Galaxias, entre los protagonistas, la Alianza Rebelde con toda la maquinaria hippie que conlleva la maquinaria de rebeldía, de guerrilla que posee el craft del Imperio, de la Alianza Rebelde, y los Jedi, que fueron extintos por algo que pasó en el pasado, que después nos enteramos, y los pocos Jedi que quedan, las pocas personas que manejan la fuerza, porque murieron todos los maestros Jedi, o casi todos, los pocos que pueden usar la fuerza, que se enfrentan a los Sith. Sigue siendo el mismo desbalance que debe tener la aventura, un malo
malvado con muchos recursos y un bueno que está creciendo y evolucionando cada día. Pero hay dos caminos del héroe en Star Wars, y aquí tenemos que hablar de Han Solo y de Luke Skywalker. Luke Skywalker, que sí es un camino del héroe más clásico, ya a estas alturas del partido, en 2025, estamos cansados del camino del héroe, pero en el 77 que salió esta película, el camino del héroe era nuevo, o al menos no quedaba muy claro, y este es un camino del héroe clásico de fantasía heroica. O sea que Luke Skywalker hace un camino del héroe más clásico y más emblemático, porque Luke Skywalker es de aquellos que manejan la fuerza, que es un elemento fantástico de fantasía incluido en esta historia, y tiene que encontrar un mentor Jedi, es decir, un maestro de estas artes misteriosas, para enfrentarse finalmente al villano, que ya sabemos que es uno de los Sith, que es un maestro de estas artes misteriosas. Ese es su camino del héroe. Pero ¿cuál es el otro camino? El camino de Leia Organa y de Han Solo, que son otros dos arquetipos que hacen su propio camino, su propia evolución como héroe, que es personas normales que tienen, en el caso de Leia Organa, un compromiso con la libertad, un compromiso con la lucha contra el imperio, y en el caso de Han Solo no tiene ningún compromiso, es una persona que sobrevive, es un sobreviviente que es afectado por el imperio, pero no tiene un compromiso, una militancia, ambos con sus recursos normales, que son pocos y mínimos, enfrentan a un imperio que los supera, ambos en estos casos no tienen un mentor, porque no es exactamente un camino del héroe, no tienen un mentor, tienen una situación que los obliga a comprometerse. En el caso de Leia Organa ya está comprometida, pero es atrapada y tiene que liberarse, y al liberarse ya no le queda más remedio. O sea, recordemos que Leia era una diplomática de Alderaan, una conspiraba contra el imperio, no enfrentaba al imperio directamente, estaba en la clandestinidad. Los sucesos que ahora sabemos, gracias a Rogue One, que son los de la batalla de Scarif, cuando roban los planos de la Estrella de la Muerte, pero en aquel momento no sabíamos nada, este suceso con el que comienza la historia ya queda desenmascarada Leia como parte de la Alianza Rebelde, al punto que destruyen todo el planeta, todo su planeta madre. O sea, el planeta Alderaan es destruido. Es decir, a Leia no le queda más remedio por la fuerza que comprometerse y seguir el camino del héroe. Es decir, no tiene mentor en su camino del héroe. Ojo, Leia no es una Virgo Bellatrix, es un héroe. Tiene un tratamiento desde lo masculino. Es un héroe comprometido que tiene que, producto de lo terrible del mundo y no por un mentor, que ese es típico del camino femenino del héroe de la mujer. O sea, la mujer cuando hace el camino del héroe, el Virgo Bellatrix no, porque el Virgo Bellatrix es la doncella guerrera, es la doncella, es Mulan, que decide ir a la guerra, demuestra su valía como guerrero pese a ser mujer, es reconocida y al final termina casándose, es decir, haciendo lo que debía hacer la mujer. Este es un arquetipo muy antiguo, por supuesto, no se ajusta a estos tiempos. Ahora las mujeres hacen su propio camino, pero a las mujeres ser mujeres, y teniendo todo más difícil que los hombres, ella no necesita un mentor. El hombre necesita un mentor, la mujer no. La mujer tiene lo terrible del mundo. El mentor de Leia es ser atrapada por el imperio y que delante de sus ojos se destruya Alderaan. Y el camino del héroe de Han Solo, en cierta forma, es un camino femenino y no masculino. Han Solo no tiene mentor, no lo necesita y no lo quiere. Es un sobreviviente, es una persona que tiene una deuda, que tiene que pagar, hacerte un trabajo que hubiera, por mucho dinero. El trabajo se echa a perder, se busca líos con quien no quería buscar, se lo queda con el imperio y no le queda más remedio que militar en el imperio, en la Alianza Rebelde, y quedarse ahí. Después vemos que tiene que ver con una historia de amor, que se enamora de la princesa Leia, pero eso no queda claro en la primera película nunca. En la primera película él regresa, queda claro que él regresa porque es una persona buena, consciente, y se da cuenta que de todas maneras ya se metió en candela con el imperio, ya tiene un problema con el imperio y de todas maneras el imperio lo alcanzará, y que sus deudas no son más importantes que el resto del bien. Es decir, es un camino prácticamente de redimirse. El hombre era un delincuente, un traficante, no tenía sensibilidad alguna por lo que pasaba en el resto de la galaxia, y adquiere esa sensibilidad al mezclarse, al contaminarse. Su maestro es, en cierta forma, Leia y Luke son sus maestros dentro de la moral. Es un camino dentro de la moral, evolutivo, moralmente evolutivo. Son tres caminos del héroe que van por caminos distintos,
dos de ellos dentro de la ciencia ficción clásica y emblemática, Alianza de Aventura, Alianza Rebelde versus Maquinaria Imperial. De hecho, el punto definitivo desde en la pelea, en la batalla de Yavin, el punto definitivo no lo pone Luke, que está teniendo un viaje místico y está escuchando la voz de Obi-Wan y la fuerza se está interponiendo entre él y Vader, que el Vader lo tiene colimado y él tiene colimado el respirador de la Estrella de la Muerte. Esa batalla de fantasía completamente que está ocurriendo prácticamente en todas las mentes de los personajes está paralela a una guerra militar en términos de ciencia ficción, en términos de peleas de cazas estelares en espacio abierto, en la cual Leia está dirigiendo la batalla desde un puesto de mando en un lugar que está siendo colimado por la Estrella de la Muerte, y Han Solo, que aparentemente se ve herido, regresa y dispara y destruye los dos cazas escoltas de Vader y daña el caza de Vader. Es decir, el elemento de ciencia ficción que salva el día es Han Solo, no es Luke. Luke es simplemente el elemento fantástico que salva el día. O sea, hay dos elementos que salvan el día y por eso es una historia con tres protagonistas. Es decir, con tres héroes que evolucionan a su manera. Leia se compromete, Luke se convence de que es o será un Jedi, que puede ser un Jedi, y Han Solo se convence de que puede ser un rebelde, de que puede dejar de ser un traficante para volverse un rebelde. Y Leia se convence, deja de ser la conspiradora hija de un diplomático para convertirse en la líder de la religión. Son tres caminos evolutivos diferentes y son tres caminos del héroe. Y eso hace que Star Wars rompiera en su momento con casi todas las narrativas posibles. Mezcla ciencia ficción y fantasía, hace tres variantes de caminos del héroe, te introduce un universo interesante y al mismo tiempo rompe con todo esto. ¿Qué faltaba aquí? Una evolución del villano, que es la evolución de Vader, que es una evolución que apunta a redimirse. Y después, cuando se completó, ya no es ni siquiera, o sea, Vader siempre está robando cámara en esta saga, ¿no? Al final, por mucho que evolucione Luke, por mucho que evolucione Leia, que en mi opinión el personaje de Leia no lo desarrollaron en todo lo que podía desarrollarse, y Han Solo tampoco, creo que estos personajes quedaron reducidos a una historia de amor, a una historia romántica, cuando pudieron haber sido personajes que evolucionaron un poquito más, que cambiaron un poco más, pero Vader fue el que más evolucionó de todos porque fue una historia de redención y los capítulos anteriores una historia de caída y redención. De hecho, hay una manera de ver Star Wars que es una versión asumiendo que Anakin Skywalker es el protagonista y es la historia de su caída y su redención. Así que ahí los dejo. Este es un especial de Navidad dedicado a la Guerra de las Galaxias, al episodio 1, Nueva Esperanza, en el cual este canal hablamos de literatura, pero también, obviamente, no queda más remedio que hablar de medios audiovisuales y de manifestaciones científicas, aunque siempre lo hacemos desde el punto de vista de la historia. Muchísimas gracias por atenderme, gracias por dedicarme tiempo y felices Pascuas, feliz Navidad. Dale like y suscríbete. Toca la campanita. Ahí abajo están los comentarios.